En Encantadores del Acero mostraremos la fabricación de unas puertas metálicas para una casa que está en proceso de construcción y en su etapa final, la cual hacemos un recorrido de 45 kilómetros con unas vistas espectaculares. En este momento nos dirigimos a la medición y verificación de un trabajo para unas puertas metálicas. Un diseño que ya el cliente nos contactó, tienen el diseño definido. En este momento estamos haciendo lo que es el lavado respectivo del material para poder eliminar toda la grasa que trae de fábrica y así lograr que la pintura que vayamos a aplicar pueda adherirse de buena manera en el metal. Estamos en el día número 2, es el día en que se hace el corte de las piezas y se está armando lo que es el marco y el contramarco. Además, el día de hoy se va a hacer el corte de las piezas para empezar a armar las puertas. Estamos en el día número 3, a mi espalda está Melvin, ya hizo los cortes de todas las piezas y ahorita se encuentra en lo que es la soldadura. Melvin, ¿qué tipo de soldadura es la que utiliza para hacer la soldadura de las puertas? En este caso nosotros utilizamos el proceso MIG, tenemos como 10 años de utilizar ese proceso. En este caso utilizamos esta máquina que es una Vulcan o Micro 20. Ella es como una pantalla ahí digital y utilizamos el cable 0.8 y en este caso utilizamos dióxido de carbono. Utilizamos este tipo de soldadura porque es mucho más precisa, mucho más rápida y mucho más estética. Estamos en el día número 4, a mi espalda pueden observar lo que es parte del proyecto de la puerta, la cual ya tenemos armada y totalmente soldada. Ya realizamos lo que fue el proceso del esmerilado y pulido para dar un acabado totalmente nítido para la hora de aplicar la pintura. La superficie nos quede totalmente intacta. Este proyecto de las puertas tiene un ancho de 4 metros y 2 metros de alto. Podemos observar que son 2 paños fijos a ambos lados y en el centro tenemos las 2 puertas, lo cual todo va sin decoración, pero van todas con vidrio. Estoy realizando un trazo en una lámina que vamos a trabajar para hacer un panel para las puertas en la parte inferior. El cliente nos pidió un diseño y como nunca lo hemos realizado, lo estamos haciendo un prototipo para ver cómo nos queda para después realizar las que ocupamos, que serían en este caso 2 piezas. Bueno, estamos en el día 5, en este momento ya le aplicamos la pintura base en las partes de las soldaduras y algunas piezas que quedan al descubierto cuando se pule y vamos a echarle la pintura ya, el acabado que va en color negro mate.
Bueno, estamos en el día 6 y en este momento vamos a partir para la instalación de las puertas.